es Alejandro Enrique, soy periodista, investigador y me dedico a reconstruir la historia local en La Matanza. Mis inicios, mis primeros acercamientos a la historia local se producen a raíz de mi formación como periodista, donde en mi trabajo de actualidad periodística empieza a surgir la inquietud de conocer la historia de Isidro Casanova, que es donde yo realizaba mis trabajos periodísticos. A mí me gusta la historia, soy un ávido lector de la historia del siglo XIX Argentina, y en determinado momento empezó a surgir en mí la inquietud esta, de decir, bueno, cómo empezó a formarse el pueblo, quiénes fueron los fundadores, cómo fue la llegada del ferrocarril, bueno, una serie de cuestiones que estaban ahí latentes y que cuando empiezo a buscar material encuentro muy poco, ¿sí? Había cuestiones muy generales, algunas investigaciones de Alfonso Corso, algunas que otras producciones, pero eran más generales sobre La Matanza, con algunas líneas acerca de Isidro Casanova. Esa ausencia de un material muy específico acerca de mi localidad me empuja a empezar a indagar. Fue una cuestión primero de satisfacción personal y después, a raíz de la recolección de material y de haber juntado muchos documentos, me empieza a surgir la inquietud de poder publicarlo, de poder divulgarlo a esto, ¿no? Creo que aquellos que nos gusta la investigación histórica no nos alcanza con acceder a ella, queremos por lo menos que esto se reproduzca, se publique, se divulgue. Bueno, ahí empezó con pequeños artículos en periódicos, en diarios locales, donde yo iba escribiendo artículos históricos sobre temas que iba encontrando, y con el paso del tiempo fue generándose con los vecinos, con familias históricas, no digo fundadores, porque en el momento que yo empecé a investigar, que fue aproximadamente en el año 95, 96, ya no existían los fundadores del pueblo de Isidro Casanova, había algunos de las primeras generaciones de aquel pueblo donde tal vez quedaban algún descendiente de aquella primera generación, pero no los protagonistas. Por una cuestión lógica, biológica, ¿no? Entonces, esa reconstrucción chiquita a partir de artículos empezó a tener un ida y vuelta, ¿sí? Se entusiasmó parte del pueblo, como te decía, los familiares de aquellos padres fundadores empezaron a aportar material, fotografías, documentos, escrituras, planos, mapas, toda documentación que estaba guardada en archivos familiares. Eso me ayudó mucho a empezar a tener el primer panorama, ¿sí? A lo que se le sumó posteriormente el relato oral, ¿sí? El relato oral de aquellos descendientes de primeras familias empezó a dar un panorama un poco más acabado, y que terminó desembocando, así te lo digo muy rápidamente, después en la búsqueda de archivos históricos ya en fuentes documentales que estaban por fuera inclusive de La Matanza. Isidro Casanova era un inmigrante español que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX, se radicó en la capital federal junto a su madre, María Danás de Casanova, y a su hermana, Laura Casanova. Por lo menos es lo que queda asentado en el registro del censo del año 1895. Vivían en la calle Perú, en un edificio importante, ¿sí? Y trabajaba en el Banco Español del Río de la Plata. En ese momento los bancos no eran lo que son hoy, era un lugar jerárquico que ocupaba, un hombre bien acomodado, no viajó en clase turista, viajó en primera clase para arribar a este país, así que podemos considerar que era una persona acomodado económicamente. Esa soltura económica le permite que tiempo después, notificado del paso del ferrocarril Midland por las tierras, el pago de La Matanza, adquiriera tierras por parte de esa traza del ferrocarril para después explotarlas comercialmente. Allí se crea el pueblo de Isidro Casanova alrededor y en las afueras de lo que era la estación de tren de Isidro Casanova. Llevaba el nombre de él porque había cedido las tierras como ocurría en otros parajes. Se crea el pueblo y este hombre allí empieza a desarrollar una actividad netamente comercial, pero acompañando con algunas actividades de carácter fomentista, educacional e industrial. Esto es importante saberlo porque la primera industria que tuvo Isidro Casanova fue la fábrica
donde se producía hilos de seda con gusanos, instalada por el mismo don Isidro, que ya tenía esta industria en Capital Federal y la traslada a La Matanza, ¿sí? Esta fábrica que instala Isidro Casanova enfrente a la estación de ferrocarriles era lo único que existía alrededor de la estación, además de lo que era la casa construida por el ingeniero que desarrolló el trazado de las vías del ferrocarril en parte de La Matanza. Don Isidro Casanova empezó a estimular algunas actividades desde la industrial, la escuela número 15, que se funda 5 años después del pueblo, funciona al principio dentro de la fábrica, empieza a funcionar como lugar de baile, empieza a funcionar un calabozo, empieza a funcionar un dispensario de salud. Entonces hay una especie de injerencia de don Isidro Casanova para estimular la venta de terrenos y para promover el incipiente pueblo, ¿sí? Después es poco lo que se sabe de Casanova porque no vivió mucho tiempo en el pueblo. Definitivamente se instala en Capital Federal y pasa por diferentes barrios, ¿sí? Como Caballito, como Flores, y que bueno, se le pierde el rastro allá por la década del 40 al 50, cuando ya definitivamente termina de deshacerse de las últimas parcelas de tierra cerca de la estación. Los libros que fui publicando fue una consecuencia de esta publicación de artículos que fueron saliendo en diferentes medios locales acerca de la historia de Casanova y todo lo que eso fue generando. Muchos vecinos acercaban más material, había una demanda por saber más acerca de la historia del pueblo y bueno, en determinado momento la acumulación de documentos, entrevistas y fotografías era superior a lo que se podía publicar en los periódicos. Entonces ahí surge la chance de poder darle en la plataforma de libro a esa investigación una salida un poquito más masiva. Fue así que en el año 2008, con la colaboración de una institución educativa, se pudo publicar el primer ejemplar de esta investigación que está dividida en 3 partes, que es Isidro Casanova, la historia de un pueblo, la vida de una ciudad. Ese fue el primer libro de historia de Isidro Casanova y el primero de los 3 tomos que yo tengo en elaboración. A los 2 años, en el 2010, sale el segundo libro, también con parte de la investigación, que tiene que ver con Isidro Casanova, pioneros, barrios e instituciones, donde el nombre lo indica, ¿no? Todos los representantes de la historia casanovense que aparecen en este segundo tomo. Y muy pronto, a punto de salir, tengo el tercer tomo que vendría a cerrar esta trilogía, donde bueno, ahí cerramos la investigación por ahora porque siguen surgiendo nuevos documentos, nuevas entrevistas, nuevos material, que ahí cerraríamos esta investigación sobre la historia de Casanova.